Hoy vamos a hablar de algo fundamental en la economía, la confianza. O más bien, de cómo la ambigüedad la destruye. Porque la economía de un país no se basa solo en números, sino en credibilidad. Y en este momento, esa credibilidad está en juego. Y todo arranca con este número, ¿no? 3.100 millones de dólares. Suena increíble. Una cifra que se anunció como un salvavidas, el gran crédito de la CAF que venía a solucionar la sed de divisas. Una promesa gigante. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón, la que está en la cabeza de todos. Si se anunció toda esa plata, ¿dónde están los dólares? ¿Por qué la escasez sigue ahí? Bueno, la respuesta, como se imaginan, es mucho más complicada que una simple transferencia. Porque el problema de fondo, el verdadero meollo del asunto, no es solo que falte liquidez, no, es algo mucho más profundo. Estamos hablando de una auténtica crisis de confianza. Y es que es simple, cuando no hay confianza, los dólares, pues, se esfuman, se esconden. Y aquí va nuestra idea central. Esa vieja estrategia de la ambigüedad política ya no da para más, se agotó. ¿Saben a qué nos referimos? A ese juego de decir una cosa en el discurso, pero hacer otra totalmente distinta. Bueno, ese truco ya no funciona, y la factura que está dejando es carísima. Y sí, es una factura altísima. Porque, a ver, en economía hay algo que es veneno puro, la incertidumbre, la ambigüedad. Es mucho, pero mucho más caro no saber qué va a pasar que recibir una mala noticia ya confirmada. Veamos por qué esto es así. A esto se le puede llamar disonancia cognitiva fiscal. Suena técnico, pero es muy simple. Es cuando lo que se dice desde la política choca de frente con la realidad de los números. ¿Y esa contradicción qué genera? Pues confusión, sospechas y al final del día destruye lo más valioso que hay, la confianza. Y si quieren un ejemplo concreto, pensemos en la famosa caravana de cisternas. Ok, logísticamente fue impresionante, no hay duda. Pero la pregunta clave quedó flotando en el aire. ¿Quién pagó todo eso? Miren, en gestión pública, cuando hay una gran operación, pero cero transparencia sobre los costos, eso no genera aplausos, genera sospecha. Punto. Y esto nos lleva a una verdad de hierro, una que a veces parece que se olvida. A los mercados no les importan los discursos bonitos, no financian intenciones, financian una sola cosa, la capacidad de pago. ¿Se puede devolver la plata? ¿Sí o no? Todo lo demás es puro ruido. Ok, suficiente de conceptos, hablemos de números, de la plata de verdad. Vamos a ver cuál es esa brecha real, ese hueco entre lo que se prometió y lo que de verdad está entrando a las arcas del Estado. Y aquí lo tienen, el dato clave de todo este asunto. Se anunciaron 3.100 millones de dólares de la CAF. ¿Pero cuánto es lo que realmente podría llegar? Apenas 550 millones. Imagínense, uno planifica todo un presupuesto pensando en una cifra y al final recibe una pequeña fracción. Eso es un agujero fiscal gigantesco. La diferencia es de menos 82%. Repito, menos 82%. Es una cifra brutal. Es el abismo que hay entre el discurso político y la fría realidad financiera. Y una brecha así simplemente pulveriza la credibilidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esa diferencia abismal? Bueno, aquí entra en juego el Fondo Monetario Internacional, que actúa como una especie de portero, de gatekeeper. Sin su luz verde, sin su visto bueno, los otros grandes créditos, como el de la CAF, simplemente no avanzan. Se quedan congelados. Entonces, con este panorama tan complicado, la atención se dirige a quienes tienen que poner un freno, a los que deben fiscalizar. Y ojo, no se trata de un tema de bloqueo político por bloquear. Se trata de una auditoría financiera que es a todas luces necesaria. Empecemos por el Banco Central de Bolivia. Su trabajo es técnico, no político. Necesita independencia para funcionar, no lealtad. Porque un banco central que responde al poder de turno, bueno, corre el serio riesgo de terminar imprimiendo billetes para tapar agujeros, y eso solo acelera la caída de las reservas. Es una historia que ya conocemos. Y es por eso que el rol de la Asamblea Legislativa es absolutamente clave. Tiene que actuar no como un rival político, sino como un auditor financiero. ¿Qué significa eso? Pues preguntar, interpelar sobre el plan económico, exigir hasta el último detalle sobre en qué se usará la plata, y usar la aprobación de esos créditos como una palanca para conseguir, por fin, la transparencia que hace falta. Y con todo esto, llegamos al final del camino. La situación, en resumen, es una elección entre dos vías muy distintas, y cada una tiene su propio precio. El conflicto de fondo es este. Por un lado está la narrativa política,
que vive de los discursos, de las promesas, de buscar la popularidad fácil y rápida. Y eso, ya vimos, solo genera ambigüedad. Y por el otro lado está la disciplina fiscal, que es menos popular, claro. Se basa en números fríos, en planes creíbles y en reformas que a veces duelen, pero que son la única forma de construir confianza de verdad. Al final, la ecuación es bastante simple. El país necesita dólares, pero los dólares necesitan confianza. Y la confianza, para existir, exige dos cosas: transparencia y reformas. La gran pregunta que queda flotando y que dejamos para la reflexión es esa. ¿Estamos listos como país para pagar el precio que cuesta reconstruir esa confianza?